Poner el neumático en mayúscula es algo que me gusta, porque realmente este producto que lo queremos todos, vale la pena realmente ponerlo en grande mayúscula, porque es un producto fascinante. Aunque el ejercicio que tenemos que hacer es realmente hacerlo saber a todo el mercado. En aquella época el enfoque era vender la llanta 15, la V, ahora no, estamos hablando del 18, ¿eh? O sea, el segmento a nivel del mix ha cambiado completamente. Estuvimos hablando de los sectores hipermercado como una gran amenaza. No sabíamos con lo que iba a pasar con la llegada de cada vez más neumáticos vendidos en el sector de los hipermercados. Un actor que daba un poco de miedo. Y el consumidor no tenía un acceso a la información como hoy. No había internet, no había los smartphones donde el consumidor podía hacer su búsqueda antes de ir a comprar, buscar el precio, buscar la marca, buscar el revendedor. O sea que tanto a nivel de producto que de distribución o que de actitud del consumidor ha cambiado totalmente. La clave para el fabricante y la clave para la distribución es la misma, es poner el cliente usuario, en el caso del producto de turismo, el consumidor, pero también las flotas de empresas, el usuario en el centro de todo. Nosotros como fabricante en el centro de entender las preocupaciones, las necesidades del consumidor para desarrollar, innovar, hacer productos cada vez más que responden a sus necesidades. También el nivel de toda la información que le podemos entregar al consumidor para facilitar su compra, para facilitar su uso del producto durante toda la vida. Y para el cliente directo nuestro, el distribuidor, el retailer, ¿no? También entender y tener un amor para el consumidor. Hacer que el dealer, el retailer, entiende las expectativas de cada consumidor. Aquellos fabricantes y distribuidores que tienen y que tendrán éxito son aquellos que centran todo en el consumidor y el usuario final. Los fabricantes y los talleres no tienen el mismo papel en este sentido. Nosotros como fabricantes tenemos como objetivo de ofrecer el producto y la información que va alrededor del producto la mejor posible. Y la mejor posible quiere decir dar a entender a los consumidores que el neumático es una pieza fundamental de la seguridad, primero. Segundo, hacer que el consumidor se preocupe para su seguridad y se preocupe para sus neumáticos a la hora de comprar y a la hora de conducir. Y tercer punto, dar toda la información para que los consumidores puedan encontrar de forma fácil cuáles son las diferencias entre los distintos neumáticos en el mercado, entre las distintas marcas. Educar, hacer que se preocupen y luego enseñar que hay diferencias entre marcas. El taller tiene que primero pasar de nuevo este mensaje, educación, preocupación y elegir o ver la diferencia entre las ofertas distintas, y luego explicar su trabajo de servicio, porque un neumático solo, sin servicio, no vale nada. Un neumático mal montado, mal equilibrado, con la presión no correcta, es tener como un neumático de mala calidad. Entonces, el papel del taller es fundamental. La etiqueta es una iniciativa muy buena, muy positiva. ¿Por qué? Porque da algo de información al consumidor final. ¿Se está sacando el máximo provecho? No. Tenemos muchas encuestas que enseñan que tanto el consumidor como el taller no le da importancia. El consumidor no le da importancia a la hora de elegir una marca, lo vemos en su comportamiento en Internet, por ejemplo, y el distribuidor, el taller, tampoco argumenta de forma proactiva con la etiqueta. Bien, la etiqueta no es suficiente, es un primer paso. El trabajo de educación de los talleres es algo fundamental, muy importante. Yo creo que durante los años de la crisis y después de la crisis, ya estamos después de la crisis, se ha dejado este trabajo de argumentación, de explicación, y se ha dejado este esfuerzo también por parte de los fabricantes de formación. Tenemos como consumidor de otro sector, ¿no? De ropas, de restaurantes, de tecnología,
en nuestro día a día una experiencia de compra que es fenómeno o que ha hecho progreso en los años pasados. Pero en el sector del neumático, yo creo que hace 25 años, más o menos, en muchos de los talleres del país, casi se compraba igual. No hemos visto esta evolución que en nuestros sectores realmente ha revolucionado la relación y el trato con el consumidor. Entonces, este también debe ser un área de progreso, un área de esfuerzo. Mejorar a través de la formación la experiencia de compra. El neumático está en una evolución tecnológica continua. En los últimos décadas no hubo realmente revolución como la introducción de la sílice o la antigua revolución del radial, por supuesto. Sin embargo, hay una evolución continua, tanto al nivel de las prestaciones que a nivel de la creación de nuevos segmentos como el all season o que a nivel de la dimensión geométrica del neumático. Estamos claramente en una carrera hacia neumáticos más grandes, más anchos y con serie más bajo. Pero, por ejemplo, en los 20, 25, 30 años veremos aparecer neumáticos cada vez más altos, muy finos de serie y muy estrechos. Durante los años de crisis, pero ya empezó antes de la crisis, hubo marcas mucho baratas que llegaron en el mercado europeo de origen asiática, China. Es normal porque el mercado es abierto, el mercado es mundial, hay ofertas de varios niveles de calidad y de varios niveles de precio, con lo cual los acuerdos del libre comercio a nivel mundial ha favorecido esta llegada de marcas baratas en cualquier país en el mundo. Esto al final ha respondido también a una necesidad de una parte de los consumidores de comprar marcas baratas. Antes de esto había marcas de segunda mano o incluso marcas recauchutadas en turismo. Entonces yo creo que siempre ha habido este mercado de neumáticos que va a un tipo de público que busca solo el precio. Para el sector se tiene que explicar que el punto clave para su futuro, para su rentabilidad, es trabajar sobre las necesidades reales del consumidor. Si hay un consumidor que es un consumidor de premium, ¿por qué venderle quality? Si hay un consumidor que es un consumidor de quality, ¿por qué venderle una marca barata de budget? Hay que realmente hacer ese trabajo de entender el consumidor y de buscar siempre, en vez de vender un producto más barato, de vender un producto a base de argumentación real y eficaz, de venderle un producto un poco más, no digo un poco más caro, pero que le corresponde a sus necesidades. Y de esta forma, haciendo este trabajo, nuestros clientes, talleres, la distribución, va poquito a poco a mejorar sus márgenes. Y es imprescindible. Si el sector en sí, por su propia dinámica, no pone el neumático en valor, ¿quién lo va a hacer? Es el sector, fabricante y distribución, que tiene que cuidar de este producto que nos da a vivir y que, una vez más, es tan importante para la seguridad del consumidor. En el peso de los distintos canales hay muchas preguntas sobre el canal digital, Internet. Hoy en día, en España, este canal tiene un peso de un 2-3%. Es relativamente poco, sobre todo si lo comparamos con otros países de Europa. Yo creo que el canal Internet todavía en España no tiene un peso más importante porque no hay realmente una oferta global para todos los consumidores, cualquier su lugar de vida en el país, y una oferta que sea una oferta realmente vencedora a nivel de la información, el percurso fácil y agradable en lo que es el percurso de compra en Internet. Y sobre todo, hoy hay una desconexión entre el trabajo que se hace en Internet y luego el trabajo de servicio que se hace en el taller.
Aquí yo creo que todavía este canal no ha encontrado su camino. En la compra del neumático, el taller tiene un impacto muy fuerte, tiene un poder de prescripción muy alto, tanto al nivel de elegir una marca, una gama en particular, y cada vez más vemos una integración del taller dentro del mundo digital de Internet, porque los consumidores van en Internet para buscar información, para preparar su compra. Como cualquier producto, el comercio, el business del neumático debe seguir reglas que son las mismas, que son iguales para todos los actores en el mercado. Existe un cuadro legal en Europa, en España, y está claro que los actores, sean fabricantes, sean distribuidores, deben luchar, hacerse la guerra, según unas reglas del juego muy claras y muy respetadas. En España sabemos que hay actores que no respetan estas reglas del juego. Hay talleres ilegales, por ejemplo. Este es un problema de competencia desleal, por un lado, y también como hay un cierto descontrol de estos talleres, digo, al nivel de la calidad del servicio, al nivel de la calidad de los productos que están vendiendo, puede ser también un riesgo para el consumidor, para el usuario. El mercado a corto plazo para los neumáticos de turismo va a seguir aumentando, porque la flota, el parque de coche en los últimos años se ha renovado. Entonces, este mecánicamente da una perspectiva de crecimiento positivo, pero también hay un positivo en calidad, porque los neumáticos de diámetro 17, 18, 20 pulgadas tienen un peso cada vez más importante en lo que son los primeros equipos, y que se encuentra ya y para los años que vienen en el mercado del reemplazo. Hoy en día hay una concentración, sobre todo a nivel de la distribución, tanto a nivel de distribución retail que de distribución mayorismo. Yo creo que lo más está pasando ahora a nivel del mayorismo. Hay muchos mayoristas de tamaño local, regional, que lo tienen muy difícil a luchar contra mayoristas de tamaño nacional. Hoy hacer mayorismo en el sector del neumático requiere realmente trabajar a nivel del céntimo en cuanto a los sistemas de información, en cuanto a la logística, en cuanto a la central de llamada. O sea, hay una optimización de los costes que es imprescindible y que hace que un actor sea rentable y otro no. O sea que se ha profesionalizado muchísimo esta actividad del mayorismo, y para actores locales, no digo que sea imposible, pero lo tiene cada vez más difícil. Yo diría una cosa muy importante de cara al futuro, como siempre: innovar. Innovar en el producto, innovar en el servicio, innovar por parte del fabricante y por parte de la distribución. Segundo, valorizar. Valorizar todo lo que estamos haciendo. El fabricante de cara a la distribución y la distribución de cara al consumidor final. Valorar viene, por supuesto, a través de la formación, siempre la formación. Y yo diría también, para una tercera reto de cara al futuro, mirar todas las oportunidades que nos da el campo de la digitalización. No solo del Internet para vender, pero también Internet como canal para interactuar con los consumidores. Redes sociales, comunicación, formación, servicio postventa. Yo empecé en el sector con 25 años y yo tengo 47. O sea, sí, es toda mi vida profesional. Me gusta el sector, me gusta el neumático, es así. Me gusta mi marca también.